presentarlo. Vamos a mandar unos cuantos saluditos y quiero presentarlo porque tenemos mucho que platicar, mucho que aprender. De hecho, él fue una de las personas que a mí me invitó a su programa y que lo más importante es que he aprendido mucho con él y que es una persona sumamente preparada. Pero, buenas tardes, Susi. Buenas tardes. Hola, Pero buenas tardes. ahorita te Sí, claro, presento. adelante. Hola, buenas tardes. Estamos aquí con ustedes como cada jueves. Los siguientes saludos son para Guillermo Roque Martínez, Pedro Ponce, Manuel Horacio Mendarte, Medrano G. Edgar, Imelda Rocío Román, Raúl Ara, Osvaldo Gómez, Orly Sí, qué Juárez, bien. Felipe Moreno, Gabriel Palacios, Javier Rivera, Pili de los Santos, Ángel Pérez, A.B. Limón, Eduardo Quintanilla, Rubén Fausto López, Julio Salvador, Erika Santoveña, Arturo Mellado, José Luis Arrieta, Librado Valentín, Javier Juárez, Vicente Barrios, Jorge Márquez, Jorge Goicochea, Alejandro Ramírez, Elías López, Julián Cosme, Salvador Briceño, Checo Romeo, Carlos Flores, Carlos Meda, Wow. Manuel Rodríguez, Yolanda Son de los que Urquides, Antonio López González, Poncho C. Moré, Archundia Huc, Guillermo Aguilar, Joseph Nitram, José Mateos, Heriberto Prieto, Sara Cendejas, Charo Serrano, E.S. C. Ricardo, Yo Cruz R., Moisés Marta, José Luis Torres, Carlos Alejandro Venegas, Regidor José Alfonso Rodríguez, Contex Avalúos, Mahmoud Almojad, Erwin Molina, Carlos Montiel, D.M. Fabián, Francisco Apodaca, Cristi Cortés, Lalo Vargas, Ahmad Jicat. Son muchos ahora los saludos, pero vamos a seguir con el tema. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahora sí vamos con nuestro invitadazo especial del día de hoy. Es el licenciado Alberto Arzamendi, que tiene un programa igualmente aquí en Saber Sin Fin, Así es. los días lunes de 6 a 7 y se llama Conciencia en Desarrollo. Creo que siempre estamos así como que Muy parecido, conectados, sí, ¿no? Muy con el tema de la conectados, conciencia. ¿no? Y bueno, saluda a tus radioescuchas. Pues sí, a las personas que me ven y me escuchan en el programa Conciencia en Desarrollo, que pasa todos los lunes de 6 a 7 por esta señal de sabersinfin.com. Gracias. Bueno, a mí me gustaría que antes que empecemos el tema, nos trajiste un libro. Ah, sí, bueno, ¿Nos trajiste un libro? sí, yo soy el autor de este libro que se llama Aprendizaje Efectivo y Desarrollo de la Inteligencia, de Editorial Trillas, y pues efectivamente como el tema de hoy es sobre el aprendizaje y la educación, pues dije, se lo voy a llevar a Nora para regalárselo, ya lo dediqué. Muchas gracias. Pues ahí está. Es el libro que se llama Aprendizaje Efectivo y Desarrollo de la Inteligencia y trata de el estudio y las palabras mal comprendidas, que es algo que estamos yo comentando hace ratito contigo. Exactamente, sí. El estudio y el proceso del aprendizaje, el estudio y la visualización mental del conocimiento, de Alberto Arzamendi Somaya. Editorial Trillas, dedicado, gracias. Bueno, ahora vamos a platicar. Lo vamos a poner acá. Claro, sí. Lo vamos a poner aquí. Para Y que se vea. bueno, vamos a platicar acerca de el proceso de evaluación y lo que es el aprendizaje. ¿Qué nos vienes a platicar? Bueno, voy a comentar con ustedes y con las personas que nos ven y nos escuchan lo que tiene que ver con el proceso de estudio-aprendizaje, Ok. la cuestión de la evaluación, que ahora está muy de moda, evaluar a los maestros, a los docentes. Primero se empezó evaluando a los alumnos y como los resultados no fueron los mejores, entonces, bueno, vamos a evaluar a las personas, a los individuos que les enseñan, porque si los alumnos no tienen buenos resultados, el problema tiene que ser los docentes. Pero yo no estoy de acuerdo, yo concibo que el problema no es ni los docentes, ni los alumnos, ni los padres de familia, sino que tenemos un sistema educativo
o un proceso de estudio-aprendizaje que no funciona, que nunca ha dado resultados, que está basado en memorización y que se premian con calificaciones que no necesariamente representan el aprendizaje de los alumnos, Así es. sino solamente su capacidad para memorizar. Pero quiero decir que no es falta de inteligencia, porque todos los alumnos, como no saben cómo transformar el estudio en aprendizaje, no les han dado técnicas, métodos o procedimientos, pues tienen que usar el único medio que tienen a su alcance, que es la memorización. Por eso muchos alumnos se desmotivan, porque es mucho esfuerzo para tan pocos resultados. Fíjate que en otro programa platicaba con respecto a eso, que en algún momento mi padre me decía, no te aprendas las cosas de memoria, compréndelas y entonces tú las das con tus propias palabras, y eso a mí me sirvió mucho, aunque debo de comentar que mi maestro, por ejemplo, de química se enojaba mucho porque era, apréndete la tabla química de los, en ese momento eran periódica. 105 elementos. La tabla periódica, famosa tabla periódica. Y con una grabadora, primero los decía y después los escuchaba. Y a lo mejor fue una técnica que mi papá me enseñó, pero no te la enseñan en la escuela, ¿no? Y te soy franca, yo a estas alturas ya no me acuerdo. Claro. ¿Por qué? Porque es algo que se queda en una parte de tu memoria que con todo lo que vas aprendiendo pues se va desplazando, ¿no? Pero además ni falta que hace, porque ahora pues con la tecnología que tenemos al alcance podemos sacar esa y muchísimo más información en 2, 3, 4 segundos. No, y que cuando tú memorizas, si una palabra de una frase se te olvida, en automático Ya no se sabes olvida qué todo. decir, Ya ¿no? se olvidó todo olvida todo. el rollo que Sí, tenías sí, de memorizado. verdad, o sea, si tienes una parte en donde esa frase la tenías que decir y estaba a lo mejor en medio, y peor si estaba al principio, porque Sí. ya ahí sí te bloqueaste, ¿no? Sí, ¿no? Y Ya, ahí imagínate, te bloqueaste. toda la noche o cuántos días estuviste dale para que el día del examen se te olvide. Y no solo eso, sino Sí. que te ponen, a lo mejor no se te olvidó, y te ponen un 10, y tus papás están muy satisfechos, pero ¿tú tienes el conocimiento? No lo tienes. Por supuesto que no. Pero antes de entrar a precisamente los problemas de métodos y técnicas, me Ok. gustaría compartir que seguramente todos están en conciencia de la evaluación que se está haciendo los docentes. Ok. Que primero empezaron con la reforma educativa, porque ha habido una serie de pruebas, tanto nacionales como internacionales, que se han aplicado en los alumnos, tanto de escuelas oficiales como privadas, y que ha dado muy bajos resultados. La evaluación nacional, una de ellas se llama Enlace, Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares. Se empezó a aplicar a partir del 2006, y nos dice, por ejemplo, que en primaria en español, aproximadamente 75 de cada 100 alumnos en ese año 2006 tenían niveles de insuficiente elemental, en primaria en español y en matemáticas. En secundaria eran 8 de cada 10 alumnos los que tenían niveles de insuficiente elemental en español y en matemáticas. Y qué decir de ciencias, pero bueno. Y en bachillerato, en habilidad lectora, que ya no es español, 5 de cada 10 tenían niveles de bueno y excelente, y los otros de insuficiente elemental. Y en matemáticas, igual, en bachillerato, en último grado, habilidad matemática, 8 de cada 10 alumnos no comprendían, no entendían las matemáticas. Por eso estaba ayer en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, donde vamos a impartir una capacitación, y me dicen que por cada alumno que entra al Tecnológico hay 3 que estudian una licenciatura que no tenga que ver con matemáticas, por la falta de conocimiento y aprendizaje de las matemáticas. Entonces se escogen filosofía, historia, u otras carreras donde dicen, por favor, que no me toque matemáticas. Pero fíjate que también, bueno, yo lo he comentado, también tiene mucho que ver quién te lo enseñe. Claro. Que tú le tengas el amor a esa materia o que definitivamente la rechaces toda tu vida. Efectivamente, pero no solamente eso, pero bueno, quiero continuar diciendo que a partir de estos resultados de la evaluación nacional, y aparte se aplicó una prueba internacional que es la prueba PISA, donde nos pusieron en un ranking, es decir, en un escalón comparado con otros países, que estábamos pero muy muy lejos de los mejores o primeros lugares. Actualmente, por ahí se dice en la televisión que ya no se llama prueba enlaces, la nacional se llama prueba Planea. ¿Okay? Y dice que en Puebla somos los mejores resultados de la prueba Planea. Y eso es verdad.
pero en la prueba internacional somos los últimos en México, o sea, somos los mejores de los peores. Entonces, eso no es una satisfacción ni es una razón suficiente. Ok, entonces, a través de estos resultados, dijeron, ¿qué tenemos que hacer para resolver? Porque los papás y toda la opinión pública dijo, ¿cómo es posible? Y entonces lo más fácil es culpar a los docentes. Claro. Los docentes no hacen bien su trabajo, los docentes no están bien preparados. Entonces, primero dijeron, vamos a hacer una reforma educativa, es decir, vamos a darle una nueva forma a la educación. Pero en esa nueva forma no se cambia el proceso de estudio-aprendizaje, que es el que no ha funcionado. Okay. Entonces queremos cambiar a los docentes, pero les queremos seguir enseñando como los docentes no aprendieron en su tiempo. Así es. Entonces, yo hago un símil, es como si tuvieras una fábrica de sillas, y cada silla que tú produces es de 3 patas. Y entonces tú te pones a hacerle pruebas y pruebas y pruebas a las sillas, porque quieres encontrar cómo resolver el problema de las 3 patas. Claro. ¿A dónde tienes que hacer el cambio? ¿En las sillas? ¿O dónde harías un cambio? Más que nada en la estructura. En el proceso productivo. El proceso productivo está generando sillas de 3 patas y tienen que ser de 4 patas. Tú le puedes hacer todas las evaluaciones que quieras a las sillas de 3 patas y nunca se van a convertir de 4. Claro. Entonces tienes que ir y modificar el proceso que genera ese resultado para que tengamos otro resultado. Ahora quieren evaluar a los docentes cuando los docentes son también el resultado de un proceso educativo inadecuado e ineficiente que está no solamente en las normales ni en las universidades pedagógicas, está en las primarias, en las secundarias, en los bachilleratos, en las universidades de todo el país, oficiales y particulares. Entonces no podemos cargarle la mano a los docentes y decir, bueno, es que si cambiamos o los modificamos ellos todo va a estar bien. Sí, no. Y necesitamos cambiar el proceso y los programas que generan ese tipo de resultados. Sí, yo creo que es la base, ¿no? Es Ujú. lo que tienes que empezar a cambiar. Claro. No puedes cambiar todo lo que ya está estructurado si no cambias desde los cimientos, ¿no? Exactamente. Entonces quieres modificar el producto trabajando en el producto. No, modifica el producto trabajando en ese proceso que te genera ese producto, que te da como resultado ese producto. Entonces lo que tenemos que hacer es ir desde la raíz, desde el preescolar con los niños y desde la primaria con un proceso de enseñanza-aprendizaje que genere individuos inteligentes, capaces, que entiendan, que dominen no solamente el español y las matemáticas, sino la ciencia y cualquier otro tipo de información. Claro, sobre todo que lo interioricen, ¿no? Ese conocimiento para que en el transcurso de tu vida lo tengas ahí, ¿no? En el momento que tú lo necesites lo puedas tomar. Exacto. Porque hay cosas que pues ya se pierden en ese tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a un corte. Regresamos a Viviendo en Conciencia con Norma Lilia y nuestro invitado especial, Alberto Arzamendi, con el tema de el aprendizaje en los adolescentes. En general, el los aprendizaje en todos los planteles educativos. Bueno, gracias. Estás escuchando sabersinfin.com radio. Y las tienes que aplicar en situaciones reales. Bueno, aquí regresando a Viviendo en Conciencia con Norma Lilia, con nuestro invitado especial, Alberto Arzamendi, y vamos a seguir con el tema. Sí. Bueno, para continuar, antes de que hicieran estas pruebas nacionales e internacionales, pues no había esa situación porque era muy fácil para la escuela. Dice, yo te enseño y yo te evalúo. Claro. Sí. Entonces yo soy juez y parte, ¿qué te parece? Entonces si hay uno que no esté bien, pues ese lo sacamos, lo mandamos a otro colegio y entonces nosotros nos quedamos con los de 8, 9 y 10. Sí. Pero imagínate, entonces yo te enseño, yo te evalúo, nadie me viene a decir si estoy haciendo bien mi trabajo y así nos hemos ido por años, años y años. Sí. Con estas pruebas nacionales e internacionales ya no se pudo seguir con la misma situación y entonces dijo la SEP, tenemos que cambiar, tenemos que modificar. Pero se enfocó, como dije, incorrectamente. ¿Qué es lo que realmente tenemos que cambiar? Es el proceso de estudio-aprendizaje. Tenemos que dejar de usar la memorización. Ahorita está un comentario de Bibi. A ver, te lo leo para que quede claro.
Dice Viri Rivera, ¿cómo se puede no memorizar cuando los exámenes desde la primaria hasta la universidad son de opciones ABC y cerrados? Muy pocos son abiertos. Ok, y lo siguen siendo además. Entonces, ese es un problema. No podemos dejar de memorizar si nuestra única opción, que es un examen, tiene que ver con opciones de memorización. Claro. Tenemos que cambiar todo, ese tipo de tenemos que cambiar el proceso. La enseñanza, la educación, consiste en un proceso de estudio-aprendizaje. Claro. ¿De acuerdo? Pero en México y en otros países nos enfocamos únicamente en el estudio. Y el estudio es solamente la lectura. Estudiar es solamente leer. Leer y Cuando leer. un niño está estudiando, está leyendo su libro. Claro. Eso es estudiar. Sí. Entonces el niño se pone a leer, es decir, a estudiar, y de repente, como no entiende, empieza a memorizar eso que está leyendo o estudiando porque no lo comprende. Claro. Exacto. Y entonces se vuelve algo memorizado y solamente introducido en la mente hasta el día del examen, información que voy a olvidar cuando supuestamente me tenga que preparar para otro examen. ¿Qué estamos dejando de lado y qué es lo que tenemos que hacer para echar a un lado la memorización? Aplicar el conocimiento. ¿Ok? El aprendizaje consiste en la aplicación del conocimiento para producir resultados. Por ejemplo, si tú quieres aprender a manejar un automóvil, ¿sería suficiente con que lo estudies? Claro que no, lo tienes No, que lo hacer. tienes que ser práctico. ¿Ok? Te van a, Por eso, lo por vas, eso no se te olvida. O sea, es que eso es importante. Por eso no se te olvida andar en patines. porque lo estás Porque aplicando. lo retomas y lo vuelves a Claro. hacer, ¿no? La bicicleta, el conducir un vehículo. Ujú. Todo eso lo aprendes porque lo estás aplicando. El cocinar, El cocinar. el caminar, Sí, el todo, hablar, todo. el escribir, eso lo aprendemos, no lo estudiamos, no Claro. solamente lo estudiamos, sino lo aprendemos. Ok, porque el proceso de estudio-aprendizaje consiste en el estudio, que es la adquisición de conocimientos, datos, medios, información para producir algo. Y el aprendizaje es aplicar esos conocimientos para generar esos resultados. Claro. En el caso del ejemplo de cómo quieres aprender a manejar un automóvil, solamente estudiándolo no se puede. Tienes que estudiarlo. ¿Qué tienes que estudiar? Tengo que estudiar, es decir, tengo que observar, porque es el estudio, cómo se prende el switch, cómo se cambian las velocidades, cómo se aprietan los pedales, cómo se gira el volante, cómo se ve a través del espejo retrovisor, etcétera. Ya lo estudié, ya lo observé con instructor o profesor de manejo. Así es. Ahora viene la parte de la aplicación, lo voy a hacer. Entonces, si lo hago bien y me voy por donde me debo de ir y me freno donde me debo frenar y no se me apaga el coche, quiere decir que lo estoy en proceso de aprendizaje. No, y hasta si golpeas, ¿no? Ya aprendiste que por ahí no es. Y lo vas a aprender. Si golpeas No, o o sea, te hay que subes a hacer la todo. banqueta, tienes que corregir. Claro, pero lo Entonces, vas aprendiendo. pero tienes que corregir. Claro. El problema es que en los planteles educativos se estudia, pero no se aplica. Por lo tanto, no se aprende. Porque lo único que hacen, como dijo la chica que mandó el mensaje, es evaluar la memorización, los exámenes. Y en los exámenes tú no demuestras la aplicación. Y lo único que te permite lograr el aprendizaje es aplicarlo. Aplicarlo hasta que seas hábil y lo puedas aprender. Ok, a ver, tenemos otro comentario de Arturo Castellanos que nos dice: no han tocado el punto del sindicalismo. El proceso de selección del docente es diferente a su proceso de formación. Los sindicatos también influyen en la educación actual. Sí, bueno, obviamente, lo que pasa es que esa no es mi área. Mi área solamente es la cuestión del estudio, aprendizaje, la cuestión de técnicas, métodos y procedimientos. Claro. Yo sé que eso afecta, pero bueno, yo no estoy, la verdad, capacitado para dar una opinión en ese sentido. Claro. Lo que sí puedo hacer es comentarle que, como dije, el proceso educativo está basado principalmente en el estudio. Desde la forma de hablar nos vamos a dar cuenta del error. ¿Qué le dice un papá o una mamá a su hijo? Hijo, ponte a... Estudiar. Estudiar. No le dice ponte a aprender. Exacto. Entonces no puede producir el aprendizaje el niño porque no le dijeron ponte a aprender. ¿Qué le dice un maestro o una maestra a los papás de un niño que tiene bajas calificaciones o bajo Que se aprovechamiento? ponga a estudiar. Que ponte a estudiar más. Cuando llegas a una institución educativa te dicen, aquí está tu plan de estudios. Cuando terminas tu preparatoria y te ves con tu cuate de todo el tiempo, le dices, ¿qué vas a estudiar? Cuando llegas En a lugar de decir, ¿qué vas a aprender? Cuando llegas a pedir chamba, te dicen, no te puedo contratar porque no tienes
experiencia, no te puedo contratar porque no tienes aprendizaje. Tienes mucho estudio, tienes poco aprendizaje. Sí. Entonces, aquello que estudiamos lo tenemos que aplicar para que cuando lo apliquemos y lo hagamos correctamente, lo podamos aprender y lo podamos saber, y entonces tengamos lo que se conoce como aprendizaje significativo, que es cuando está en la memoria a largo plazo. Claro. Fíjate que yo tuve un maestro que la verdad me dio muy buena técnica, Ujú. porque lo que él hacía al final cuando nos hacía algún examen, lo que te decía es, a ver, no quiero que veas nada, quiero que me platiques qué aprendiste de mi curso. Ok, ¿Sí? muy bien. O sea, no es recítame. Y cuando alguno de mis compañeros empezaba a recitar, decía, no. A ver, no quiero que me digas absolutamente nada de lo que tú leíste, sino de lo que tú aprendiste. Y quiero que me platiques en tus palabras qué aprendiste de esto. Más bien sería que entendiste. Sí, Porque, vuelvo a repetir, el aprendizaje solamente se puede verificar a través de la de la aplicación. aplicación. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, estaba comentando Susana, Susana que estudió la carrera de ingeniería. Ingeniería Ok. Industrial Electrónica. Entonces, cuando tú aprendes algo, quiere decir que lo estás haciendo, ¿no? Sí. No cuando lo estás estudiando. La única forma de verificar el aprendizaje es cuando estás haciendo con lo que corresponde a tu profesión. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, si tú le estás contestando a tu maestro lo que entendiste del curso, sigues sin aprender, Claro. porque no lo estás aplicando. Vimos que para aprender a caminar, ¿cómo se aprende a caminar? Caminando. A leer, caminando. leyendo. A aprender, pues también hay técnicas, métodos y procedimientos para lograr el aprendizaje. Ok. Pero te voy a decir, les voy a comentar dónde empieza el problema. El problema empieza desde preescolar. Al niño les tienen una serie de imágenes y entonces al niño le muestran, esto es una flor, y le dicen flor, ¿no? Sí. Pero ¿qué significa flor? ¿Cuál es la definición de flor? Cuando el niño lee flor, tiene una imagen mental, Claro. pero no tiene un significado. No sabe lo que significa flor. Por ejemplo, ¿qué significa dormir? Les voy a poner un aprieto, pero vale la pena. ¿Qué significa dormir? Para mí, descansar. Para mí igual, ¿Ok? dormir rico. Y es una palabra que utilizamos todo el Claro. tiempo. Ya me voy a dormir hasta mañana. Dormir es estado de reposo donde voy a suspender mi actividad consciente y mi movimiento voluntario. Claro. ¿Ok? Entonces, si tú tienes el dormir, lo entiendes solamente por descansar, tienes una palabra mal comprendida que no te va a generar un correcto entendimiento. Y entonces estamos trabajando con palabras que pensamos que sabemos y conocemos, pero que en realidad no conocemos. Ok. Y entonces cuando las leemos no las entendemos y por lo tanto no las podemos aprender y aplicar. Ok. Sí. ¿Cuántas materias lleva un niño en primaria o en secundaria, un joven? Son 7, Alrededor ¿no? de 7, 6, 8, 9. seis. ¿Cómo es el vocabulario del niño? ¿Amplio o reducido? Muy reducido. Muy ¿Cómo voy a entender 9 materias con un vocabulario tan reducido? Ahora, para poder comprender esto también les voy a compartir qué significa entender. Ok. Porque si queremos aprender, primero debemos entender, ¿no? El entendimiento es uno de los pasos fundamentales. Cuando yo les pregunto a la gente en las conferencias que doy sobre aprendizaje, ¿qué es entender? Pues me dicen un sinónimo, por ejemplo, comprender o darse cuenta de algo, y está bien. Pero inclusive el diccionario dice que entender es tender la mente hacia, es como si hiciéramos así, ¿no? Si hacemos caso al diccionario. Pero en realidad entender es tener una imagen mental correcta y completa de lo que se lee o escuche. Ok. Eso es entender. Y eso se verifica en la mente de las personas. Cuando una persona entiende, quiere decir que lo está viendo en su mente, Claro. en ese espacio invisible, pero donde hay imágenes mentales. Claro. Cuando un niño o un alumno no entiende, es que no lo está viendo en su mente. No lo puede clarificar. Eso es, no lo puede convertir en imagen. Sí, no lo puede clarificar. Si yo te digo, por ejemplo, eso lo comento siempre, pero es muy claro para ejemplificar este punto. Si yo les digo la idea oración, la niña salta la cuerda, yo les garantizo que ustedes dos están entendiendo. Es decir, tienen imagen mental de esa idea, ¿no es así? Sí, Claro. así es. Están entendiendo. Así es. Si yo les digo la idea oración, el epicarpio de la manzana es delgado, ¿tienen imagen mental?
No, ¿Están entendiendo? no, porque No esa mucho. palabra no la... ¿Cuál es la palabra que desconoce? Epicarpio. Epicarpio. ¿Qué sucede cuando un niño, joven o adulto, encuentra en su lectura o estudio una palabra que desconoce? Su mente se pone en blanco, no hay imagen. Pero no sé ahorita cómo sea, pero bueno, en cuanto a mí, cuando me tocó estar en la escuela, te decían, ¿no entiendes una palabra? Está el diccionario. Está el diccionario, la Sí. subrayas, y bueno, yo me pasaba semanas con Pues eso es una palabritas, excelente y técnica. de verdad, Claro. o sea, en lo personal, cuando iba yo en la primaria y todavía en la secundaria, lo que me decían es, y mi papá me decía, aquí tienes tu diccionario, porque ni siquiera me ayudaba, me decía, yo ya te enseñé. Y eso es excelente porque si alguien te da la definición de la palabra, te puede pasar sus malentendidos. Tú tienes Claro, que verificar directamente en el diccionario. Y mira, gracias a Dios en casa siempre hubo un Larousse, un Larousse, un y diccionario. aparte una Enciclopedia, enciclopedia. ok. Y entonces lo que hacía era sacar los dos conceptos y tratar de comprender esos dos. Y yo, bueno, por eso ahora lo hago de esa forma. Cuando tengo alguna duda, ¿verdad? Sí. Yo busco sobre de todo lo que encuentro y yo misma hago mi propia definición De acuerdo. de acuerdo a lo que yo entiendo. y lo que yo- Pero no solamente haces tu propia definición, sino que generas tu propia imagen mental. Claro. Ahora, si yo te digo la oración del Epicarpio en la manzana es delgado, ninguna de las dos tienen imagen mental, es decir, no están entendiendo. Claro. ¿Cómo podemos resolver esto? Pues vamos al diccionario, buscamos efectivamente epicarpio, capa externa que cubre los frutos, la cáscara. ¿Ya tienen Claro. imagen mental? Claro. ¿Ya entendieron esa oración? Ya. Ok, el problema con los alumnos en las escuelas, en los planteles educativos y en los salones de clase es que no tienen significados de palabras. Entonces tienen muchas materias y no pueden transformar esas palabras en imágenes porque desconocen el significado. Ya no los dejan o sea, ya no les dejan esa tarea. Bueno, ya mis hijos ya están muy grandes, entonces pues ya no estoy tan pegada Claro. a lo de las escuelas. Pero ya no les dejan esa actividad de, ¿no encuentras esto? Búscalo en los diccionarios. Ya no, No, les ya dejan. no. Ya no lo Ya. utilizan tanto No, y ya. además No. nunca ha sido utilizado correctamente. Ok. Porque primero tienes que buscar la definición del diccionario. Luego tienes esa definición produce una imagen mental. Las imágenes mentales, que son con las que trabajamos los individuos, no nos las podemos transmitir telepáticamente. Ojalá Claro. pudiéramos. Entonces, a esa imagen mental la tengo que traducir a palabras. No, y hay ocasiones que esa misma definición trae otra palabra Claro. que Sí, tampoco que tampoco comprendes. entiendes. Y entonces Sí. tienes que irte a buscar Efectivamente. esa otra. Bueno, eso es lo que Efectivamente. En la técnica, Yo me acostumbré a hacer técnica del libro de tu servidor viene ese proceso de clarificación de palabras correcto, que es tienes que buscar la palabra. En esa palabra que estás clarificando puedes encontrar 2 o 3 que no conozcas. Exacto. Tienes que clarificar esas y luego regresar a la palabra original. Y luego tienes que generar una imagen mental correcta y completa para que logres el entendimiento Así y puedas aprender y puedas saberlo. Claro. ¿De acuerdo? Pero entonces tenemos el problema de que los alumnos, como no conocen el significado de las palabras y no se trabaja en los salones de clase de las primarias significados de palabras, entonces se escuchan, imagínate en secundario el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Ándale, ándale papá. Y entonces, ¿qué dice el niño? Pues se oye bien, ¿no? Y lo ve y está bien. Y a lo mejor te identificas la palabra como algún punto, ¿no? Algo, pero no sabes realmente qué significa eso. ¿Tienes la imagen mental correcta y No, completa de esa no, idea? absolutamente Por supuesto nada, que ¿no? no. Y entonces aquí viene uno de los errores principales. El alumno no sabe lo que significa triángulo, rectángulo, ni cuadrado, ni hipotenusa, ni cateto, ni nada de eso, y no lo ha clarificado, y el maestro no le lleva esa técnica de clarificación de palabras, porque se supone que ya en la primaria pues ya tiene que venir con ciertas bases. Entonces llega el niño, lee eso, no lo entiende y no sabe por qué no lo entiende. Además, eso es lo más interesante. Sí. Porque nadie le ha dicho que para entender las ideas necesitamos conocer el significado de las palabras que las forman. Y entonces lo que digo en este libro y lo que digo en las conferencias es que en las escuelas nos enseñan a leer. Pero leer es una cosa y entender es otra. No, y no te enseñan a leer. A leer, sí. Realmente lo que te dicen es, para mí la forma de leer, ¿sí? Ujú. Es que tú respetes toda la puntuación para que puedas Claro. ir comprendiendo. Ujú. Y ahora yo he escuchado que la gente
está leyendo y se va derechito, Sí, no sí, sí. respeta absolutamente Sí, nada. digamos Entonces, que no hace las pausas que debería hacer. Eso no te ayuda a que tú puedas comprender lo que significa lo que estás leyendo. Pero el problema va más allá. Imagínate a un niño con un papá estricto, con un papá autoritario, un poco intolerante, estresado, como vivimos en la actualidad en la Oye, sociedad. Y entonces el niño está sentado con sus papás resolviendo el teorema de Pitágoras, y entonces el niño lo está leyendo porque sabe leer. Bien o mal, pero lo sabe leer. Y entonces el niño lee el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Y el niño no entiende, no tiene imagen mental porque desconoce el significado de las palabras. Y entonces el papá le dice, pero qué carambas no entiendes si lo estás leyendo. Y el niño ojalá pudiera decir, pues todo, porque no entiendo nada de esto. Pero el niño no sabe que no lo entiende no por falta de capacidad, sino porque para entender cualquier idea o oración necesito conocer el significado de las palabras que las forman. Claro. Cuando yo clarifico qué es triángulo rectángulo, hipotenusa, catetos, y tengo las imágenes mentales por el profesor, yo puedo entender cualquier materia y cualquier ciencia, porque no hay ni materias ni ciencias difíciles, porque todas las materias y ciencias están formadas de palabras y no hay palabras difíciles. Hay palabras que conocemos o desconocemos. Hay trabalenguas que sí están difíciles. Pero bueno, vamos a ir a un corte. Quisiera nada más leer un comentario para que con eso regresemos. Adelante. De Paola Gil. Dice, eso tiene un antecedente cuando capturaron a Alba Esther. La jornada realizó un estudio de cuántas palabras conoce un universitario promedio. La revelación fue sorprendente. 700 palabras de 283,000 registradas en el diccionario RAE. ¿Cómo recordar el uso de tantas con su significante? De acuerdo, su sí. significante. Entonces regresamos con esto para que lo comentemos. Claro que sí. Regresamos a Viviendo en Conciencia con Norma Lilia y en un momentito más. Gracias. Regresamos. Sí, mi papá me decía, mínimo me tienes que sacar 10 palabras. Mínimo. Bueno, regresando aquí al programa de Viviendo en Conciencia con Norma Lilia, con este tema tan interesante. Vamos primero con unos saludos y con un ejemplo que estamos platicando y regresamos al comentario. De acuerdo. A de ver, acuerdo. los saludos son para Jacobo Salazar, Shan Khan, Vicente Ortega, Alberto Salgado, Agustín Morales, Hugo César Rosas, Maricruz Almonte, Vito Carmoleoni, Mario Meléndez, Martínez Parza Cruz, Germán Quintero, José Alfonso Morante, Luis O. Hernández, Yucundo Reyes, Julio Jepson Escalante, Paul Hernández, Juan Martínez, Edgar Zamudio, Carlos Vega, Alexander Castro, Lora Raus y Rosalina Genes. Bueno, Adelante. Y un saludo especial a David, que ya regresó a los controles. Te extrañábamos mucho. Igual, muchas gracias hace 8 días por el apoyo, Viri. Muchas gracias. Marina. Marina. Marina, Yo estoy con sí. que era Gracias. Viri. Ya me Cambio nombre. aprendí el nombre de A Marina. todo el mundo le cambio nombres. A Dios mío. todo el mundo. Bueno, vamos con el... Sí, es que es un muy buen En ejemplo. el corte nos platicaba Susi acerca de un ejemplo de lo que es el aprendizaje en una sobrina De las 5 palabras. años. Sí. A ver, platícanos. Sí, mi sobrina, mi cuñada, ponía mucho a mi sobrina desde muy chiquita a leer y ella la paraba hasta cierto tiempo y le decía, ¿qué comprendes de la oración? Y ella le explicaba. Entonces, como creció con ese nivel de comprensión, ella ahorita ya cumple 18 años, pero dentro de sus 5, 6, 7 años más o menos, me acuerdo como una vez que le pregunta a su mamá, oye mamá, ¿qué es el condón? Y le dice, ay hija, o sea, ella por los nervios de no saber explicar, que le dice, bueno, búscalo en el diccionario. Entonces la hija, ahí que va al diccionario y que encuentra, no, pues el condón es tal y tal y tal y tal, pero dentro de eso tenían frases o palabras que tampoco entendía, entonces iba buscando todo lo que no iba entendiendo
Y así ahora sí que con el transcurso de las palabras buscadas en el diccionario, ella llega y le dice a su mamá, mamá, ya sé que es un condón. Dice, y ya sé por qué existo. Dice, porque tú y mi papá no usaron condón. Entonces es una reacción que se quedó su mamá así de a cuatro, porque dice, sí, exactamente, ya sabes que es un condón. Entonces ese era el ejemplo que les Y ya estaba sabes diciendo. que si no se usa, ¿cuál es la consecuencia? Claro. Y todo eso ella lo entendió simplemente clarificando los significados de Los palabras en un significados, diccionario. exacto. Ahora, hay un comentario de 700 palabras. Una vez estaba dando esta conferencia y en estos libros, y una de las mamás se acercó y me dijo, es que son muchas palabras. Le digo, pues sí, es mucho trabajo, pero es un trabajo que va a dar resultados. Claro. Porque imagínate un universitario con su vocabulario activo de 700 palabras, pues ¿qué va a entender? Claro. Porque tiene cuántas materias. Sí. Y entonces cuando lee acerca de una área y luego de otra, pues no entiende nada. Y entonces puede tener sus 700 palabras, pero no le sirven absolutamente para nada. Por eso digo que el cambio se debe de dar desde la primaria. Se tiene que trabajar, tiene que haber una materia específica que tenga que ver con clarificación de palabras. Claro. Con definiciones sencillas al nivel del alumno, pero que cuando el alumno va leyendo, porque hay dos formas de pensar, o piensas en palabras o piensas en imágenes. La forma mejor y que desarrolla tu inteligencia es pensar en imágenes. La única forma de pensar en imágenes es cuando tú vas leyendo un texto y sabes el significado de las palabras, lo vas convirtiendo en imágenes en tu mente. Lo vas transformando porque las palabras son códigos, representan cosas, acciones, situaciones. Sí. Las palabras no es el objeto de estudio, no son las situaciones, solamente son un código. Claro. No podemos poner, imagínate todas valga la redundancia, todas las imágenes en un libro porque no tendríamos espacio. Claro. Entonces tenemos que sustituirlas con palabras, pero las palabras representan algo. Entonces cuando uno le tiene que decodificar esas palabras a su imagen real, y entonces va viendo como una película. Pero si tú tienes 700 palabras y la lectura consiste, como dicen los términos, son 23,000, pues entonces no te pongas a estudiar, no te pongas a leer porque no vas a entender nada. Qué importante es cuando tú tienes todas esas herramientas, y de verdad, bueno, en lo particular a mí me ha sucedido. Lees un libro, y como tú tienes toda la idea de todas las palabras, tú haces tu película. Exacto, tú haces tu transformación. Cuando tú la ves en pantalla dices, ay, no, estaba mejor en mi cabeza, ¿no? Porque tú la haces diferente, ¿no? A mí me gusta mucho leer y leo mucho de todo tipo y me encantan las novelas. Okay. Muy de intriga, de suspenso y todo ese tipo de cosas. Y lo que vas buscando es despertar tu imaginación con ese tipo de lectura. Cuando estaba más pequeña, mi papá lo que me decía era, mínimo quiero, si no tienes alguna otra cosa que tengas que hacer hoy, necesito que mínimo me saques 10 palabras diarias que no sepas qué significan. Okay. Y entonces yo tenía una libreta en donde apuntaba todas. Y había palabras que sí, la verdad se me olvidaban, y así como que, porque eran palabras muy rebuscadas. Sí, que desconocemos. Sí, que no sabemos qué es, ¿no? Y entonces había palabras que yo decía, sí, es que yo alguna vez, y me regresaba a leerlas. Ya entrando en la universidad, pues ya no lo hice, ¿no? Porque ya tenía otros actividades, pero realmente es una buena técnica. Si tú a un niño le dices, ¿sabes qué? Me vas a hacer 10 palabras, ¿son 200 qué? 283,000. Bueno, por 10 palabras no te va a dar tiempo. No, pero dices, voy a ampliar sí, claro. mi vocabulario desde pequeño, y entonces se te queda el hábito. Pues, claro. Cuando eso lo implementas y se te queda el hábito, cuando estamos trabajando sobre algún programa o alguna situación que vamos a hacer, cuando llega Susi a la oficina, tengo un sinfín de documentación, porque sobre alguna situación ya saqué muchas cosas. Okay. Y nos enseña a investigar. ¿Sí? El querer clarificar una palabra nos enseña a ser investigadores, curiosos, aprendemos más. A veces llegamos a lugares como tu sobrina que ni idea teníamos que podíamos comprender o aprender, ¿no? Y eso es bien importante. Claro, porque llegó buscando clarificación de palabras, llegó al entendimiento de que ella había nacido
porque no utilizaron el condón, es decir, Así habían es. tenido relaciones sexuales sin protección. Así Entonces, pero eso fue a través de la clarificación de palabras. Por eso tiene que haber una materia en la primaria en que los alumnos estén constantemente clarificando palabras, generando imágenes mentales correctas y completas. Es decir, entendiendo para que cuando vayan creciendo su vocabulario sea lo suficientemente amplio para que lo que lean lo puedan comprender. Ahora, uno de los errores principales que dicen, lo vas a entender en el contexto. No, porque nosotros, para poder entender, vuelvo a repetir, es generar una imagen mental. Si tú encuentras una palabra en tu lectura o estudio que no conoces, tu mente se pone en blanco, no hay imágenes mentales, te pierdes. Entonces el contexto es cero, es blanco. Entonces sigues leyendo y de repente reaccionas y dices, ¿qué estaba leyendo? Y te tienes que regresar. Ese es el resultado de las palabras que no comprendemos y que nos seguimos saltando. Y el problema es que en las escuelas enseñan a leer, pero no les enseñan a entender, son dos cosas distintas. Y dan por sentado que cuando un alumno lee, quiere decir que está entendiendo. Y la definición de leer es solamente comprender la escritura, no su significado. Y por eso mucha gente le da mucha flojera a leer, fíjate. Claro. Ese es el gran problema que tenemos principalmente en México, ¿no? Les cuesta mucho trabajo tomar un libro y ponerse a leer porque les da mucha flojera. Porque a veces están en unas palabras y dicen, no, o sea, esto no lo entiendo. Sí. En algún momento platicaba acerca del libro que espero sacar muy pronto, que yo lo quiero hacer con palabras muy sencillas Sí, claro. para todas las personas, porque a veces cuando estás en una crisis, pues no te vas a poner a buscar las palabras, ¿no? Claro. Y entonces por lo regular encontramos libros que tienen esas palabras y ya no te ayudan esos libros porque esas palabras te atoran. ¿Sí? Y entonces dices, no, este libro no sirve. El problema no es que no sirve el libro, no tenemos el amplitud de vocabulario. Sí, ¿no? y otro de los problemas es que algunos escritores, al querer lucirse, pues no utilizan un lenguaje buscan. normal que pueda entender cualquier persona. Sí, o sea, sí. buscan Así utilizar es. palabras que, si no conocemos palabras simples, pues menos vamos a conocer y entender palabras Así es. complicadas, ¿no? Así es. Entonces, esa es una falla también. Tenemos que poner nuestra escritura lo más simple posible para que pueda ser Así es. entendida y comprendida. Pero tenemos que generar en las primarias una materia que sea desarrollo del lenguaje, porque no puedes tener tan pocos terminología como vocabulario y entonces querer comprender tantas materias y tantos conocimientos. Y eso pasa en primaria, secundaria, bachillerato, universidad, maestría. Sí, todo, sí. todo. Porque Claro, si tú empiezas a trabajar con significados de palabras con esos alumnos y le dices, a ver qué significa esto otro, pues no saben porque no tienen una imagen mental y desconocen Así el es. significado porque nunca lo hicieron en su vida. Platicábamos antes del programa que cómo te impacta en el autoestima el Sí. no poder comprender lo que te están mostrando y tus calificaciones en la escuela. ¿Cómo te daña? Qué bueno que lo dices, porque efectivamente el problema primero es una situación académica, Claro. porque el alumno no entiende, pero no sabe por qué no entiende. Y no entiende no es porque sea tonto, no entiende porque no conoce el significado de las palabras que está leyendo. Pero como nadie le dice que el problema no es él, ni la lectura, sino que no sabe entender, porque lo único que sabe es leer, entonces él empieza a decir, pues si no entiendo, soy tonto. Empieza a perder la Y confianza si en soy sí tonto, mismo, ¿no? soy Claro. menos. Y si Exacto. soy menos, no valgo. Exacto. Y entonces tenemos un problema de académico y un problema de autoestima. Autoestima. Ahora, Así es. quiero decir, como creo que lo comenté anteriormente, no existen materias ni ciencias difíciles, porque todas las ciencias y todas las materias están formadas de palabras. Y las palabras no son difíciles, son palabras que conocemos o no conocemos. ¿Has visto los libros de medicina? Sí. De el grueso que son. Sí, sí, Sí. sí. Y si tú Sí. te pones a leer sus términos, dices, no, esto yo lo dejo, porque Sí. es aburridísimo. No entiendo. Pero no es aburrido, lo que pasa es que como desconocemos el significado de las palabras y las imágenes que ellas representan, para nosotros se nos hace complicado. Claro. Pero si Fíjate vas que- clarificando, Sí. al final el médico tiene en su mente una serie de imágenes y Que tú no- que que tú no- perfectamente maneja. Sí, que uno no conoce, ¿no? A mí me pasó, por ejemplo, en cuestión de psicología. Repito, yo no soy psicóloga y lo que tuve que hacer
fue sacar un diccionario de términos psicológicos para comprender muchas situaciones que yo no comprendía, ¿no? Ujú. Y entonces fui poco a poco leyendo lo que era, y había términos que sí no eran para mí muy familiares, y entonces me volví a meter a investigar. Ujú. Pero a veces ese tipo de situaciones nos limitan nuestra comprensión, y si alguien no tiene esa capacidad de ser curioso, de investigar, lo que haces es que te vas limitando, y entonces dices, no, es que esto no es para mí, Ujú. ¿no? Y vas rechazando. Yo no nací para las cuestiones. matemáticas, yo no nací Exacto, para la exacto. química, Así es. yo no nací para la escuela, yo no nací para... Sí naciste para eso y mucho más. Lo único Mucho que más. tienes que hacer es Claro. empezar correctamente, clarifica las palabras. Las palabras son los bloques, los ladrillos del conocimiento. Si tus ladrillos no están firmemente asentados, tu edificio se va a venir abajo, pero tienes que empezar por la base. Claro. Entonces, en este libro de servidor, que lo pueden encontrar en cualquier editorial, Trillas, Aprendizaje Efectivo y Desarrollo de la Inteligencia, vienen técnicas, métodos y procedimientos Perfecto. para transformar el estudio en aprendizaje y dejar de un lado para siempre la inútil memorización. Un último comentario de Misael López. Dice, el estilo llano en la escritura según Casani, deben de estar así formados los libros. ¿Ok? Supongo que se refiere a la escritura simple, sencilla, sin Claro. rebuscada. Cuando un autor usa ese tipo de términos, lo que quiere no es transmitir conocimientos, sino lucirse. Cuando uno realmente quiere transmitir conocimientos, busca las palabras más simples al acceso de cualquier persona para realmente transmitirle y darle esa información. Fíjate que eso es lo que yo he intentado hacer estos años, ¿no? Transmitirles el mucho conocimiento que he ido adquiriendo, y de esa forma, como les digo, ¿no? Darles oro molido. Todo lo que puede uno aprender de libros que a veces son difíciles por las palabras que ocupan, darlos en palabras simples, ¿no? Y circunstancias que nos pueden sacar de muchos atollados. Claro, porque no se necesita, como decías, complicar más las cosas. Ya las tenemos suficientemente complicadas. Ahora vamos a desenredar esa madeja, pero vamos a empezar con situaciones que les pueden propiciar un correcto desarrollo académico a los niños. Entonces, si tienen hijos, mi consejo es trabajen con sus hijos clarificación de palabras simples, definiciones de acuerdo a su edad, y eso va a hacer que el potencial del alumno se vea incrementado notablemente. Ok, lo podemos encontrar en cualquier librería. En cualquier librería, Trillas principalmente, Es y en Editorial otras. Trillas, Aprendizaje Efectivo y Desarrollo de la Inteligencia, de Alberto Arzamendi Sumaya. Muy recomendable el libro. Y muchísimas gracias. Damos por concluido nuestro programa. Ha sido un placer tenerte con Muchas nosotras. gracias. Muchas gracias, Muchas Alberto. gracias. Y nos estaremos escuchando y viendo dentro de 8 días con un nuevo tema, y vamos a tener una invitada especial dentro de 8 días. Muchísimas gracias y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, por favor, la ciudad está a veces hecha un caos. Por favor, cuídense mucho y muchas bendiciones a todos. Gracias por leerme, por seguirme. Facebook, Alberto, ¿estás como? Dare Formación Integral, D-A-R-E, Dare Formación Integral, es el Facebook. Perfecto. Pues muchas gracias, Susi, por acompañarme siempre y por acompañarnos. Claro, claro. Pues también muchas gracias por compartir con nosotros todos sus mensajes. Seguimos la próxima semana en www.sabersinfin.com y con un nuevo tema. Muchas gracias y hasta Gracias. luego.